Muy buenos días, tardes o noches. Nosotras somos el equipo 3 de la materia de formación ciudadana y estaremos presentando el tema Persona y Ciudadanía, diferenciación conceptual. Buen día, mi nombre es Isabel Cristina Vega Flores, soy del grupo 3-4 y estaré explicando un poco sobre el tema. La ciudadanía es la expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa. En la tradición occidental, el ciudadano es un conjunto de atributos legales y a la vez un miembro de la comunidad política. Ser ciudadano es tener desarrollo en el sentido de identidad y pertenencia, en el lugar donde se interactúa socialmente, en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones. El término ciudadano puede definirse en términos generales como una persona que coexiste en una sociedad. Esto no significa que la idea de ciudadano en relación con el Estado-nación ya no es pertinente o aplicable, sino que, como el Estado-nación ha dejado de ser el único centro de autoridad, ha tenido que darse una definición más grande del concepto. Este concepto más extenso de ciudadano y ciudadanía ofrece un posible nuevo modelo para analizar cómo vivimos juntos. Se trata, por tanto, de traspasar los límites de la noción de Estado-nación y de adoptar la de comunidad que engloba el marco local, nacional, regional e internacional, en el que viven las personas durante mucho tiempo. Se practicó lo que se llama voto censitario, que quiere decir que hay una selección para determinar quiénes tienen el derecho a votar según sus riquezas y su posición social. Las mujeres debieron esperar mucho para poder votar. Ciudadanía, en términos formales, condición social de un miembro nativo o naturalizado de un ciudadano-estado. Es todo de mi parte, muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Gabriela Ponce Castro. Son pues los derechos del hombre, derechos naturales e inalienables, los que se plasman anticipadamente. Si bien es cierto que párrafos después, de manera indistinta, se alude al ciudadano como si se hablara del hombre y que existe la posibilidad que para los redactores de tal declaración fuera la misma cosa. Es pues la dignidad humana la que está salvaguardada en el texto al que hacemos referencia. Al respecto, Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, en sus obras Fundamentación de la metafísica de las costumbres y Principios metafísicos del derecho, propone como soporte de la dignidad de la persona humana el argumento según el cual los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad sino en la naturaleza tienen, cuando se trata de seres irracionales, un valor puramente relativo como medios y por eso se llaman cosas. En cambio, los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado como medio y por tanto limita en este sentido. Todo capricho debe ser respetado. Estos no son pues meros fines subjetivos cuya existencia como efectos de nuestra acción tiene un valor para nosotros, sino que son fines objetivos. Esto es, realidades cuya existencia es en sí misma un fin. Segundo, en la declaración misma de la Asamblea Nacional Revolucionaria Francesa, que fue quien la elaboró, dejó sin aclarar algo que resulta vital. Tales derechos se tenían en atención a su condición de seres humanos o por ser ciudadanos franceses. Lo anterior obedece a la postura que respecto asume Markov. En los dibujos representé a Emmanuel Kant con la idea de su perspectiva de los seres irracionales y un aporte muy importante que hizo él fue la crítica de la razón pura, que se publicó en el año 1781 y se revisó en el año
1787, que es un tratado que buscó mostrar la imposibilidad de un tipo de metafísica y sentar las bases para otro. Sus otros libros incluyen La crítica de la razón práctica y La crítica del juicio. Gracias. Cuando la Asamblea Nacional Revolucionaria en Francia proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dejó sin aclarar la cuestión de si uno poseía una serie de derechos en virtud del ser humano o ciudadano francés, a lo que se agrega ambigüedad de género, es decir, derechos del hombre. Dado que la mayoría de los analistas desde entonces hasta ahora han pensado que los derechos no tienen mayor sentido si no hay un mecanismo que asegure su cumplimiento, los únicos derechos que realmente han contado parecen ser aquellos que han tenido un respaldo de un Estado. La distinción entre ciudadanos y no ciudadanos es característica de todos los estados, sean ellos demócratas o no. De ahí pues que el conflicto se mantenga como tema inconcluso, dado que según se observa en la cita recuperada de Markov, para que se pueda hacer el hombre sujeto de derecho es necesario que exista un instrumento que garantice dicho derecho. Ahora bien, en cuanto a la distinción que hace el autor sobre los no ciudadanos con respecto a los ciudadanos, queda claro que en el planteamiento de Rawls que primeramente existe el hombre, quien es el titular de la libertad. Es él quien renuncia a ella a cambio de recibir la protección que expresa en el pacto social. Esta aparente paradoja es borrada por Miller, quien afirma, al conferir esta libertad, el hombre da paso al ciudadano, que como colorario es igual ante todos los demás y correspondiente compensado de bienes y deberes. En mi dibujo trato de ilustrar esto, poniendo como principal a una persona, la cual vendría siendo un individuo asimismo el hombre, y al mismo tiempo es un ciudadano ya que forma parte de una sociedad. Hola, mi nombre es Noemí Medina Alonso y estaré exponiendo un poco sobre el conflicto entre la moral y la ética. Diríamos entonces que el conflicto entre el hombre y ciudadano es una variación del conflicto general entre ética y moral, pues mientras que el concepto de hombre en el contexto de la Declaración Universal de 1948 está entendido en formato distributivo, o sea que el hombre es primariamente el individuo humano, es decir, el hombre entendido como especie individuante. Habrá de interpretarse en formato atributivo si no queremos hacer de los derechos del ciudadano una mera redundancia de los derechos del hombre. La moral está relacionada con los valores y comportamientos más adecuados dentro de un contexto o sociedad determinada. Se trata de la puesta en práctica de estos conceptos para que esa sociedad esté regulada de forma equilibrada. La ética, por otro lado, define los conceptos y comportamientos correctos o no basándose en principios generales. No se centra en determinar estos con respecto a una sociedad concreta. La ética está más relacionada con la parte teórica de este tipo de términos. La moral es un concepto más extendido y grupal, ya que son valores aceptados socialmente e influyen en todas las personas que conforman esa sociedad a la que pertenecen. La ética tiene su origen en la individualidad. Diferentes individuos reflexionan sobre temas como el bien y el mal. Posteriormente, ellos mismos implementan esas reflexiones en sus vidas. No es algo obligatorio que tengan que poner en práctica, es opcional ya que son reflexiones individuales. Lo que estoy tratando de dar a conocer o a entender más o menos en mi dibujo son el conflicto que tiene el hombre entre si escoger la moral o la ética para distintas situaciones que ocurren en su vida cotidiana, por lo que se puede interpretar como dos caminos totalmente opuestos en los que uno tiene que decidir hacia cuál direccionarse. Hola, soy Carla Vanessa García Ahumada del grupo 3-4 y mi conclusión es la siguiente. Lo que diferencia al hombre del ciudadano es que el primero se constituye por el conjunto de vínculos que establece, no solo con los demás hombres, sino también con la naturaleza, consigo mismo y con la humanidad. Tiene sentimientos, pensamientos y una personalidad única. Mientras que la noción de ciudadano y ciudadanía remite más al vínculo político exclusivo del individuo, como la comunidad política a la que pertenece. Es decir, es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es capaz de cooperar con otros, de crear o de transformar el orden social
que él mismo quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. Ser ciudadano es sentirse responsable del buen funcionamiento de las instituciones que respetan los derechos del hombre y permiten una representación de ideas y de intereses. Pero nadie podrá negar que el hombre, antes de ser ciudadano, es una persona, como lo señala Adela Cortina. La persona trasciende con mucho su dimensión política, que no es sino una por mucha relevancia que pueda tener para su vida. La persona es un miembro de una familia, de una comunidad vecinal, de una iglesia, de asociaciones en las que ingresa voluntariamente, y en todos estos casos establece vínculos sociales con los miembros de estos grupos, que son esenciales para su identidad personal. También es un miembro de una comunidad política, pero es imposible reducir la persona al ciudadano, como lo resulta imposible reducir la religión de la persona a la religión de la ciudad. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Tenga un lindo día.